Hola chicos, chicas, este es el podcast Reflexiones y en este episodio vamos a tratar sobre... Yo soy Francisco Javier y en este episodio vamos a tratar sobre el principio de Pareto, de la regla del 80-20. Bueno, pues estoy últimamente subiendo bastantes podcasts, bastantes episodios. Este podcast es así, yo no subo de forma sistemática ni metódica, sino que subo cuando me apetece grabar algo, pues me pongo a grabar y lo subo. Bueno, supongo que luego me tiraré 2 meses sin subir nada o 3 meses sin subir nada, como he estado a veces tiempo, ¿sabes? ¿Sabes? Hay que aprovechar las rachas de cuando me da por grabar. Bueno, pues el otro día estuve viendo este principio y el principio de Pareto, Pareto era un economista italiano, eh, se llama exactamente Wilfredo Pareto, eh, de 1896, del siglo XIX, era economista y bueno, tenía más carreras. Y en este principio Pareto se dio cuenta de que el 80% de la tierra en Italia era propiedad del 20% de la población. Y esto eh, le dio pie a pensar, ¿no? Y a establecer una regla empírica, una ley empírica. Es decir, 80% de la población, el 80% de la población tenía el 20% de la tierra, de la riqueza de Italia, y el 20% el 80%. O sea, son datos cruzados. El 20 corresponde al 80 y el 80 al 20. Esto, bueno, ha revolucionado todo, porque la ley de Pareto se utiliza en gestión del tiempo, en economía. Se dice que el 20% de los clientes de una empresa que consumen los productos generan el 80% de la riqueza. Es curioso. Bueno, hay gente que dice que no tiene que ser por qué ser 80-20, que puede ser 10-90 o, o 30-70, pero bueno, lo dejamos en 80-20 y es curioso porque es un poco, claro, reflexionando sobre esto dices, básicamente es un poco terrorífico porque tienes a la mayoría de la humanidad condenada a la pobreza. El 20% de la humanidad tiene el 80% de la riqueza de la Tierra. Con lo cual, esto significa que el tercer mundo es obligatorio. Es decir, la, la Tierra es como una balanza. Esto es terrorífico porque significa que el 20% vive bien a costa de que el 80% sea pobre, sea tremendamente paupérrimo. En fin, bueno, se utiliza en gestión de tiempo. Por ejemplo, se utiliza para optimizar. Se dice que tú utilizas el 20% de las aplicaciones del móvil, son las que más utilizas, pero o sea, de calle. O el 20% de la ropa que tienes es la que utilizas. Es una regla curiosísima, ¿no? A mí, este podcast va a ser cortito porque tampoco entiendo mucho de la regla de Pareto, pero por ejemplo, tengo un hermano, un conocido que le gusta mucho la bolsa y sabe de economía un montón y le gusta invertir en bolsa, pues se utiliza para invertir en bolsa la ley de Pareto, la regla de Pareto, el 80-20. Eh, Exactamente la definición es que aproximadamente el 80% de los efectos o resultados son causados por el 20% de las causas o factores. Se dice que el 80% de los fallos en una máquina los da el 20% de una empresa, en una fábrica, los da el 20% de las máquinas. Es curiosísimo, ¿no? Eh, Esta ley, vamos, se utiliza en política, en economía, en reparto, en un montón de cosas, ¿no? Se utiliza, por ejemplo, para botánica,
se ve que, por ejemplo, en los guisantes, un pequeño, o en las judías verdes, un pequeño número de vainas produce el 80%, el 20% de las vainas produce el 80% de los guisantes. Es decir, un pequeño número de vainas produce la mayoría de los guisantes. Eh, Hay gente que en vez de cruzarlo, la economía lo hace sin cruzar, es decir, eh, utiliza el 20% de su, de su capital para caprichos y el 80% lo cuida en inversiones muy diseñadas. También se utiliza en la ingeniería de software. Eh, si, si hablamos de pruebas de software, el principio nos dice que el 80% de los fallos de software es generado por un 20% del código de dicho software, mientras que el 80% genera tan solo un 20% de los fallos. Luego también está la regla del 90-1-90, que es una variación humorística. Que humor tienen los científicos, yo me parto. Bueno, pues es curiosísimo. Eh, bueno, pues esto es el principio de Pareto. La humanidad condenada a la pobreza. Qué divertido, ¿no? Pero es curioso cómo se dio cuenta Pareto debía ser un genio, porque darse cuenta de esto es curiosísimo. Y en la gestión del tiempo se dice que tú el 80% de todos los resultados lo obtienes en un 20% de tu tiempo. O sea que hay que centrarse en ese 20%. Y es curioso cómo está como cruzado. Ya pondré en la portada un dibujo, pero está como el 80 genera el 20 y el 20 el 80. Es un boom, ¿no? Esta regla de Pareto. Bueno, chicos, chicas, espero que disfrutéis de la vida. Aquí estamos en España, yo concretamente, con un clima otoñal precioso. Bueno, pues disfrutando un poco del clima y de este. A mí me gustan mucho los climas fríos porque soy de origen navarro. Mi madre es, mi madre es navarra, tiene los 8 apellidos vascos y nos gusta el frío, ¿no? Nos gusta mucho el frío y me gusta este clima, mucho más que el verano, aunque el verano me gusta mucho más el frío. Bueno, pues un saludo, chicos. Disfrutad de la vida y aprovechar esta racha a escuchar el podcast porque luego igual me tiro 2 meses o 3 meses sin subir nada. Así que espero que aprendáis aunque sea un poquito, lo poco que puedo enseñar y, y vamos, que hay podcasts ya hay muchos podcasts amateurs como este. Estuve escuchando el otro día uno de un chaval, un chico colombiano que grababa también como este, 10 minutos de charlas así, muy de charletas, vamos. Bueno, un saludo.